Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Global Medic 360. Mi nombre es Sebastián Moscoso y para mí es un gusto compartir nuevamente con ustedes. En la clase anterior habíamos hablado un poco acerca de los mecanismos por los cuales se puede llegar a producir la lesión celular, entre ellos la disminución del ATP, el deterioro o daño mitocondrial y el flujo de entrada de iones calcio y la pérdida de homeostasia de calcio y cómo esta influye para que se produzca una lesión celular. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de otros mecanismos por los cuales se puede llegar a producir la lesión celular, entre ellos la acumulación de radicales libres derivados del oxígeno, proceso que se denomina como estrés oxidativo. Para ello, cabe destacar que la lesión celular inducida por los radicales libres derivados del oxígeno, especialmente las DERO, especies reactivas de oxígeno, viene a ser uno de los principales mecanismos a través de los cuales se puede llegar a producir deterioro celular en distintas alteraciones, como por ejemplo lesiones químicas y por radiación, lesiones químicas por productos químicos, toxinas, fármacos y radiación, por ejemplo, por los rayos UV o los rayos X. La lesión por isquemia o reperfusión, isquemia perfusión, perdón. En este proceso se puede llegar a producir lesión celular cuando se restablece el flujo sanguíneo en un tejido isquémico. Tercero, el envejecimiento celular, cuando la célula ha perdido la capacidad funcional normal y entra en un proceso de muerte celular programada. Y la muerte microbiana inducida por fagocitos, en donde, como mencionaré posteriormente, en un proceso inflamatorio, ciertos fagocitos tienen la capacidad de producir especies reactivas de oxígeno como mecanismo microbicida para eliminar a los microbios invasores que están provocando daño en los tejidos. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la definición de los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Los radicales libres son especies químicas que tienen en uno de sus orbitales externos un electrón desapareado, y estos electrones desapareados son altamente reactivos con componentes químicos tanto orgánicos como inorgánicos. ¿Cuáles son estos componentes? ¿Cuáles pueden ser? Proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos, lo cual puede llegar a producir un daño en la célula debido a que estos forman parte de componentes estructurales esenciales de la misma. Bien, sin embargo, también vale la pena recalcar que los radicales libres pueden generar una reacción autocatalítica al reaccionar con estos componentes, con cualquiera de ellos, debido a que la degradación de estos puede generar puede convertirlos en especies reactivas de oxígeno en radicales libres, con lo cual aumenta la cadena de estímulos lesivos, por lo cual la célula puede entrar en un daño irreversible. Ahora, ¿qué son las especies reactivas de oxígeno denominadas ERO? Las especies reactivas de oxígeno o ERO son radicales libres derivados del oxígeno que se producen normalmente durante la respiración mitocondrial y que van a ser degradados y eliminados por el sistema de defensa del organismo, para mantener en un equilibrio y en concentraciones muy bajas y que se evite así el daño tisular. Sin embargo, va a haber ciertas circunstancias por las cuales se puede llegar a producir o aumentar las concentraciones de especies reactivas de oxígeno. ¿Cuáles son estas circunstancias? Cuando se aumenta la producción de ellas o cuando se disminuye la eliminación de ellas. En ambos casos, en cualquiera que sea la razón por la cual ha aumentado las especies reactivas de oxígeno, se puede llegar a producir el estrés oxidativo. Y dicho estrés oxidativo es el que está presente en un sinnúmero de procesos patológicos, incluido la lesión celular, procesos neoplásicos como el cáncer, el envejecimiento celular y también en ciertos procesos degenerativos, como es en el caso de la enfermedad del Alzheimer. Y como mencioné anteriormente, se producen también de forma normal durante un proceso inflamatorio a partir de los leucocitos activados. En especial podemos hablar de los neutrófilos y de los macrófagos con el fin de eliminar el microbio o el agente invasor que está causando daño a nivel de los tejidos. Bien, vamos a hablar un poco de la generación de estos radicales libres. Para ello, el libro de Robbins nos ha puesto lo siguiente. Se pueden generar por reacciones de oxidación y reducción. Para ello, ¿qué significa? Oxidación significa cuando una molécula cede un hidrógeno a otra molécula y se oxida, mientras que reducción se refiere cuando una molécula toma un grupo químico y se reduce, un grupo químico hidrógeno y se reduce, Estas reacciones de oxidación y reducción se van a llevar a cabo en todo proceso metabólico. Para ello, recordemos un poco que durante la respiración, el oxígeno molecular es reducido durante el proceso de transporte electrónico o cadena respiratoria
con el fin de producir agua metabólica. Durante este proceso se van a generar pequeños intermediarios parcialmente reducidos. Antes de ello, me olvidé de mencionarles que este proceso se lleva a cabo es mediado por ciertas enzimas que están presentes en el retículo endoplásmico, citosol, mitocondrias e incluso en los peroxisomas y lisosomas. Bien, como estaba diciendo, durante este proceso se suelen llegar a producir ciertas cantidades o pequeñas cantidades de intermediarios parcialmente reducidos. Estos intermediarios parcialmente reducidos se les puede transferir diferente número de hidrógenos, de radicales libres, de electrones, perdón. Para ellos podemos mencionar el anión superóxido, que se le puede transferir un electrón, el peróxido de hidrógeno, se le puede transferir 2 electrones, o el radical hidroxilo, que puede transferirse 3 electrones. Bien, la segunda forma por la cual se pueden llegar a producir los radicales libres son la absorción de energía radiante, como habíamos mencionado al inicio, que por ejemplo la luz ultravioleta o los rayos X, en donde la energía radiante puede hidrolizar el agua y fragmentar esta molécula en un hidrógeno y en un radical hidroxilo, generando radicales libres. Por leucocitos durante la inflamación. Igual como ya se mencionó anteriormente, los leucocitos durante un proceso inflamatorio llegan a producir ciertas concentraciones de especies reactivas de oxígeno con el fin de destruir con ellas al agente invasor. Este será un tema que será tratado de manera más profunda en el capítulo 3, que se refiere al proceso inflamatorio. Cuarto, hablamos del metabolismo enzimático de sustancias químicas exógenas y fármacos que pueden llegar a producir radicales libres similares con las mismas funciones o la misma capacidad lesiva que el acero, pero que son diferentes al acero. Metales de transición, como menciona el libro, el hierro y el cobre, que pueden llegar a ser inductores o estimuladores de la formación de radicales libres, como es en el caso nos presenta en el libro la reacción de Fenton, en donde el hierro ferroso reacciona con el peróxido de hidrógeno para formar hierro férrico y forma radical hidroxilo. Y el óxido nítrico, que es un importante mediador químico que también se puede puede actuar como un radical libre, o como también el complejo peroxinitrito, que también es un compuesto altamente reactivo. El óxido nítrico se produce tanto en células endoteliales como las neuronas, y en macrófagos y entre otros. También el óxido nítrico se topa a profundidad, se le detalla con más minuciosidad en el capítulo 3, durante el proceso inflamatorio y la eliminación de los agentes invasores. Bien, ahora vamos a entender el cuadro que nos presenta el libro de patología de Robbins, ¿ya? La tabla 2.3, que se refiere a las propiedades de las principales radicales libres implicados durante la lesión celular. Entre ellos está primero el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo, y por último está el peroxinitrito. ¿Ya? ¿Cómo va a ser el mecanismo de producción de estos? El anión superóxido se produce cuando se genera una reducción incompleta del oxígeno molecular durante la fosforilación oxidativa, como menciona ahí en el cuadro. Esto está a cargo de un complejo enzimático que se denomina fagocito oxidasa a nivel de leucocitos. ¿Cómo se inactiva el anión superóxido para que no cause daño? Está a cargo de un complejo enzimático que es la superóxido dismutasa, que convierte el peróxido de hidrógeno que lo convierte al anión superóxido en peróxido de hidrógeno y en oxígeno molecular. ¿Cuáles son los efectos patológicos que puede llegar a causar si no se bloquea la formación de este anión superóxido? Estimula la activación o producción de enzimas degradativas, por lo cual puede dañar lípidos, proteínas y DNA. Sin embargo, este anión superóxido únicamente llega a actuar en el sitio de producción, no tiene la capacidad de migrar a otros lugares para causar daño. El peróxido de hidrógeno. ¿Cómo se produce el peróxido de hidrógeno? Se genera por la superóxido dismutasa, como mencionamos anteriormente. A partir del anión superóxido a nivel de los peroxisomas por enzimas oxidasas. ¿Cómo se inactiva? Se inactiva gracias a la glutatión peroxidasa o la enzima catalasa. ¿Cómo lo hace? Convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno molecular.
La catalasa actúa a nivel de peroxisomas y el glutatión peroxidasa a nivel de citosol y de mitocondrias. Efectos patológicos: puede convertirse este peróxido de hidrógeno en radical hidroxilo e hipoclorito y puede destruir microbios y células también propias del organismo. Es uno de los mecanismos por los cuales las células fagocitos intentan destruir a los microbios invasores. Sin embargo, si se acumulan, pueden llegar a generar daño también a las células del huésped. Estos pueden actuar a distancia del sitio de producción. Ahora hablemos del radical hidroxilo. Se produce a partir del agua por hidrólisis, por ejemplo por radiación, como mencionamos, a partir del peróxido de hidrógeno, como por la reacción de Fenton que ya habíamos mencionado, o a partir del anión superóxido. Y los mecanismos de inactivación: conversión del agua en agua por la enzima glutatión peroxidasa. Efectos patológicos que puede llegar a ocasionar el radical hidroxilo: es un radical derivado del oxígeno que es muy reactivo y es el responsable de daño de lípidos y proteínas y DNA. También es uno de los mecanismos microbicidas que utilizan los fagocitos. Y por último vamos a hablar del peroxinitrito, que es producido por interacción. El peroxinitrito es producido por la interacción del anión superóxido y el óxido nítrico, generado por un complejo multiproteico, que se denomina como óxido nítrico sintasa, que está presente en muchos tipos celulares, como es en las células endoteliales, leucocitos, neuronas, entre otras. ¿Cómo se inactiva el peroxinitrito? Conversión en nitrito por enzimas que se denominan como peroxirredoxinas, a nivel del citosol y mitocondrias. Los efectos patológicos de este pueden llegar a dañar a lípidos, proteínas y DNA. Bien, continuemos. ¿Cómo se pueden llegar a eliminar los radicales libres y cómo mantiene las concentraciones en equilibrio del organismo? Primero, pueden llegar a ser por antioxidantes, los cuales pueden bloquear la formación de estos radicales libres o pueden inactivarlos mediante la unión de ellos. Entre ellos podemos nombrar a las proteínas liposolubles, a las vitaminas liposolubles, como pueden ser la vitamina E y la A, y el glutatión del citosol y también el ácido ascórbico. También se puede eliminar los radicales libres gracias a la unión de metales como el hierro y el cobre, como habíamos mencionado, que son precursores de la formación de estos radicales libres, a proteínas de reserva y transporte. Al unirse este hierro o cobre a proteínas de transporte y reserva, se impide que se formen los radicales libres. Se puede unir, como por ejemplo la ferritina, la transferrina, la lactoferrina o la ceruplasmina. Enzimas, como mencionamos anteriormente en el cuadro, ya las mencionamos. Entre ellas está la catalasa, la superóxido dismutasa, que vamos a tener una manganeso superóxido dismutasa a nivel mitocondrial y una cobre zinc superóxido dismutasa a nivel del citosol, y la glutatión peroxidasa. ¿Qué hacía la catalasa? La catalasa bloqueaba o eliminaba al peróxido de hidrógeno, convirtiéndole en agua y en oxígeno molecular. Regresemos al cuadro anterior, ¿ya? Como esta conversión del peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno molecular a nivel de los peroxisomas por la catalasa. Bien, ¿qué hace la superóxido dismutasa? Eliminaba al anión superóxido, convirtiéndole en peróxido de hidrógeno y en oxígeno molecular. Y la glutatión peroxidasa, que se encargaba también de bloquear al radical hidroxilo, es decir, de la eliminación del radical hidroxilo. Y también del peróxido de hidrógeno, también participa en la eliminación del peróxido de hidrógeno. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser los efectos patológicos de estos radicales libres derivados del oxígeno? Peroxidación lipídica, modificación oxidativa de proteínas, lesión a nivel del DNA, esas como las principales. ¿A qué se refiere con peroxidación lipídica? Se refiere que en presencia de oxígeno los radicales libres pueden peroxidar a los lípidos de las membranas celulares, lo que se refiere a que reacciona los radicales libres con los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados de los lípidos de las membranas celulares, lo cual llega a formar peróxidos. Los lípidos se convierten en peróxidos que son
productos, compuestos químicos también altamente reactivos e inestables que va a prolongar de la misma manera como hablamos anteriormente la cadena de estímulos lesivos que pueden llegar a producir estos radicales libres derivados del oxígeno. La modificación oxidativa de las proteínas afecta a nivel de la cadena lateral de los aminoácidos de las proteínas, impidiendo la formación de los dobles enlaces disulfuro, por lo cual las proteínas pueden llegarse a, a no formar, a no plegarse o a plegarse mal, lo cual va a activar un proceso de destrucción por medio de proteólisis de estas proteínas, por lo cual la célula puede llegarse a destruir. Y las lesiones del DNA, los efectos de estas llegan a interferir en los enlaces simples, en los enlaces dobles del DNA y en los entrecruzamientos de enlaces del DNA, destruyendo la formación de ellos y por ende produciendo mutaciones a nivel del código genético, como vamos a ver mejor en el gráfico que nos presenta el libro. Bien, esto es un resumen un poco de lo que he conversado un poco anteriormente, tanto la producción como los efectos patológicos. A nivel de producción, por medio de radiación, toxinas y reperfusión. Producción de hero, tenemos el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo. ¿Cómo se pueden llegar a eliminar? Con antioxidantes, conversión por la superóxido dismutasa o descomposición por la glutatión peroxidasa y las catalasas. Pero si no se llega a eliminar estas, ¿qué suele ocurrir? Efectos patológicos, los que mencionamos, peroxidación lipídica, daño de las membranas tanto de los organelos como de las membranas celular, modificación de las proteínas, se produce degradación y mal plegamiento de proteínas, con lo cual la célula no puede sintetizar ni formar proteínas y se destruye, y el daño de DNA, que puede llegar a producir las mutaciones y la célula no llega a ser viable. Vamos a hablar ahora del proceso de mecanismo de lesión celular, y entre ellos hablamos de los defectos en la permeabilidad de las membranas. La pérdida temprana de la permeabilidad selectiva de las membranas va a ser causante, en último término, de daño celular patente. ¿Qué quiere decir? Que es un rasgo común de la mayoría de las formas de lesión celular, a excepción de la apoptosis. ¿Y cuáles son estos mecanismos por los cuales las membranas celulares se pueden llegar a dañar? Están las especies reactivas de oxígeno, como mencionamos anteriormente, la peroxidación lipídica, la síntesis de fosfolípidos reducida. Esto se lleva a cabo más cuando existe daño mitocondrial y las concentraciones de ATP disminuyen, o también en casos de hipoxia, debido a que no existe la energía necesaria para los procesos biosintéticos anabólicos, por lo cual los fosfolípidos no pueden sintetizarse. El incremento de la degradación de fosfolípidos, esto se lleva a cabo en procesos de lesión celular grave, en donde entran en juego las fosfolipasas, degradándoles en intermediarios que llegan a interferir con o a dañar la capacidad de permeabilidad de las membranas, al destruir a los fosfolípidos y a los lípidos de las membranas celulares que están presentes en las células. Y las anomalías citoesqueléticas, nos referimos a que los filamentos del citoesqueleto representan una conexión entre la membrana y el interior de la célula. Si existen anomalías a nivel del citoesqueleto, se pueden llegar a producir degradación celular. Y también, como vamos a mencionar después, destrucción de la célula por escape de los componentes celulares esenciales. Consecuencias del daño en las membranas. Vamos a hablar. El daño de las membranas puede ocurrir a nivel de membranas mitocondriales, y las consecuencias van a ser apertura del poro de transición, que habíamos mencionado en la clase anterior, en el video anterior. Cuando se produce la apertura de este poro de transición, disminuye el potencial de acción de la membrana, lo cual disminuye la fosforilación oxidativa y disminuye las concentraciones de ATP, por lo cual no hay energía para los procesos de degradación y los procesos de formación de componentes estructurales esenciales. Por ello, la consecuencia del daño de las membranas mitocondriales será disminución del ATP y aumento de la salida de proteínas inductoras de la apoptosis. Recordemos, como es el caso de los citocromo C, y de proteínas que eran activadoras de las enzimas de la apoptosis, como las caspasas. Ahora vamos a hablar del daño de las membranas plasmáticas. ¿Cuáles son las consecuencias del daño de las membranas plasmáticas? Hablamos de pérdida del equilibrio osmótico y se produce un aflujo de iones y de líquido, y la pérdida del contenido celular. El contenido celular se sale de la célula y se destruye.
Y la lesión de las membranas lisosómicas, que es muy importante porque los lisosomas tienen enzimas como ARNasas, ADNasas, proteasas, lipasas, las cuales si se llega a escapar el contenido de los lisosomas cuando no es necesario, cuando no se necesita, se puede llegar a producir la digestión enzimática y la destrucción de la célula. Bien, ahora hablemos un poco del daño del DNA o ADN y las proteínas. La célula cuenta con un mecanismo muy fundamental para la reparación del ADN cuando éste ha sido dañado. Sin embargo, cuando la afectación supera la capacidad de la célula para recuperarse, ingresa en un proceso de suicidio programado, concluyendo en la muerte de la célula por apoptosis. Y aquí debe haber un estrecho margen entre una lesión reversible e irreversible. Y para ello existen fenómenos que tipifican la irreversibilidad de una lesión, y son dos. Primero, el daño mitocondrial incapaz de revertirse. Un daño mitocondrial puede ser fatal para la célula si no se puede revertir. Al disminuir las concentraciones de energía, no hay energía para producir para los procesos tanto biosintéticos como degradativos, por lo cual la célula entra en un proceso de muerte. Y por último, los trastornos pronunciados de la función de las membranas celulares, como hablamos, la pérdida de la permeabilidad, el paso de mayores concentraciones de iones que son nocivos para la célula. Todos estos trastornos pronunciados de la función de las membranas pueden llegar a producir daño a nivel del DNA y las proteínas y irreversibilidad a nivel de la lesión. Y bien, por último, vamos a hacer una pequeña retroalimentación con los conceptos claves que igual nos presenta el libro. Primero, como hablábamos, disminución de ATP, consecuencias, fallo de las funciones dependientes de energía, se puede llegar a producir una lesión reversible si no se corrige, una necrosis. Daño mitocondrial, igual, fallo en las funciones dependientes de energía, disminución de las concentraciones de ATP que conduce a la necrosis. También este daño mitocondrial puede inducir salida de proteínas inductoras de la apoptosis como el citocromo C, como mencionamos. Flujo de entrada de iones calcio, activación enzimática dependiente de calcio, como es en el caso de las caspasas. Acumulación de especies reactivas de oxígeno, modificación de proteínas, lípidos, de ácidos nucleicos, como hablamos la de la peroxidación lipídica, la modificación de proteínas cuando no se pliegan, no se logran plegar, no se logran formar, y el daño de los ácidos nucleicos. DNA dañado y proteínas mal plegadas que conducen finalmente al proceso de muerte celular programada por apoptosis. Y bien, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya servido. Cualquier duda, cualquier inquietud pueden dejar en la caja de comentarios, escribirnos por ese medio. Espero que les sirva mucho lo que acabamos de hablar para entender mucho de los mecanismos por los cuales se llega a producir la lesión celular. Conmigo hasta la próxima, les mando un saludo inmenso, muchas gracias por su atención y si te gustó el video deja un like, comparte y comenta. Bye.